Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos el tema de eficiencia del sistema. Cómo obtenerla para poder calcular la potencia fotovoltaica. Veremos dos métodos diferentes para poder obtenerla. El primer método es un poquito más largo y el segundo será muy sencillo. Ustedes ya podrán decidir cuál creen que es mejor para ustedes. Recuerden que se requiere calcular la eficiencia del sistema porque para poder calcular la potencia fotovoltaica se requiere tener el dato de eficiencia del sistema. Por esa razón, vamos a ver estos dos métodos. El primer método que veremos consiste en calcular el rendimiento térmico real que tendrá el módulo fotovoltaico, porque sabemos que los módulos están probados bajo ciertas condiciones muy específicas de laboratorio. Sin embargo, los módulos se encontrarán expuestos a diferentes fenómenos naturales y por lo tanto va a variar mucho su comportamiento. Por ejemplo, el más importante es el calor y por esa razón bajará su rendimiento. Recuerden que a mayor temperatura disminuye el voltaje de las celdas y por lo tanto el del módulo también. Entonces, por esa razón, será necesario calcular el rendimiento térmico real del módulo fotovoltaico considerando la temperatura del lugar de instalación. Para poder calcular el rendimiento de un módulo fotovoltaico, primero necesitamos escoger un módulo fotovoltaico, ¿verdad? Para este ejemplo, yo seleccionaré un módulo de la marca de Trina Solar de 540 watts pico, que es una de las potencias que tiene disponible mi proveedor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que de la siguiente fórmula necesitamos obtener el valor de la constante C, calculada con los valores del módulo fotovoltaico bajo condiciones de prueba NOCT, donde Tc es la temperatura del módulo fotovoltaico bajo condiciones NOCT. Ta es la temperatura ambiente del módulo fotovoltaico bajo condiciones NOCT. C es la constante y G es la irradiancia. Todos estos datos los obtendremos de la ficha técnica del módulo que estemos utilizando. Si revisamos la ficha técnica, vemos que la temperatura del módulo en NOCT es de 43 grados centígrados. La temperatura ambiente del módulo fotovoltaico es de 20 grados centígrados y la irradiancia es de 800 watts sobre metro cuadrado. Entonces, despejamos primero la C, que es la constante de la fórmula, y nos va a quedar la nueva fórmula de la siguiente manera. Simplemente nada más vamos a sustituir los datos y vamos a obtener como resultado 0.02875. Ese va a ser el valor de nuestra constante que vamos a necesitar para las siguientes fórmulas. Después, vamos a calcular la temperatura máxima de operación de las celdas en los módulos fotovoltaicos, considerando la temperatura del sitio, con la siguiente fórmula, donde Tc1 es la temperatura máxima de operación de las celdas, Ta es la temperatura máxima normal anual, que ahorita vamos a ver cómo se obtiene esta. C es el valor de la constante que ya calculamos ahorita anteriormente y G es la irradiancia. Analizando rápido, el valor de la constante C ya lo calculamos. El valor de la irradiancia será de 1000 watts sobre metro cuadrado, que en México llegan más de 1000 watts sobre metro cuadrado, pero tomaremos ese número pues como referencia. Y nos va a faltar el valor de Ta, que es la temperatura máxima normal anual del sitio de instalación. Esta la obtendremos de Google Earth con una base de datos de la Conagua. Primero, tienen que descargar la aplicación de Google Earth en su computadora. Después tienen que ingresar en su buscador y escriben Red de Estaciones Climatológicas Conagua. Dan clic en la primera página que les muestre Google o su buscador.
Después dan clic en descargar KMZ. Este formato es especial para que la información la pueda leer Google Earth. Después, ya que lo descargaron, dan clic al documento y les abrirá todas las estaciones climatológicas que se tienen en México en la aplicación de Google Earth. Las que tienen un puntito amarillo están operando y están activas, y las que tienen un puntito rojo ya están suspendidas, por lo tanto no van a encontrar datos en esas estaciones climatológicas. Después, en el buscador de Google Earth ponemos Zapopan, Jalisco, porque nuestro cliente es de esa zona, ¿verdad? Ustedes van a poner ahí la zona de donde sea su cliente. Y vamos a dar Enter. Nos va a acercar a la zona que buscamos. En este caso es Zapopan. Tenemos que seleccionar la estación climatológica más cercana al sitio donde se hará la instalación. Y es importante que la estación esté de color amarillo para que sí nos pueda dar la información que queremos. Después seleccionaré esta, que es la más cercana, que es la número 14065. Damos clic en Normales 1951-2010, que es la base de datos que almacena más datos históricos de las temperaturas de esa zona. Después vamos a dar clic y nos abrirá esta hoja con muchos datos. El dato que nos va a interesar a nosotros será el de la temperatura máxima normal, porque nos interesa saber cuál será la temperatura máxima del sitio para nosotros saber cuál será el rendimiento térmico real del módulo en esa temperatura máxima. Si se dan cuenta, nos da una temperatura máxima por mes y al final dice anual, que es un promedio de la temperatura máxima normal de todos los meses. Entonces, nosotros tomaremos ese dato de la temperatura anual, que es el último. Sería 27.9 grados centígrados. Bueno, ahora sí, ya regresando a nuestros cálculos, nuestra TA entonces será 27.9 grados centígrados. Y el valor de la constante lo calculamos anteriormente, que fue de 0.02875, y la irradiancia, como mencionamos, será de 1000 watts sobre metro cuadrado. Sustituimos en la ecuación y realizamos la operación, obteniendo como resultado 56.65 grados centígrados. Esta será la temperatura máxima de operación de las celdas en los módulos fotovoltaicos. Después vamos a calcular el gradiente de temperatura entre la TC1 que calculamos y la temperatura de la celda bajo condiciones STC para saber cuál es la diferencia de temperaturas entre la real y la de prueba y así poder calcular las pérdidas térmicas reales. Entonces, sustituyendo los datos en la ecuación, nos va a dar un resultado de 31.65 grados centígrados. Esta será la temperatura de la celda que tendrá bajo condiciones STC, ya considerando la temperatura real del lugar. Después, para calcular las pérdidas térmicas, utilizaremos la siguiente fórmula, donde PT son las pérdidas térmicas, gamma la obtendremos de la ficha técnica donde vienen los rangos de temperatura. Tomaremos el dato de coeficiente de temperatura de Pmax, que es de menos 0.34. No importa que esté en grados centígrados o en kelvins porque es un porcentaje. Entonces en este caso no hay necesidad de hacer alguna conversión. Solo vamos a tomar el número. Y el gradiente de temperatura va a ser el número que calculamos anteriormente. Entonces realizamos la multiplicación y obtenemos como resultado menos 10.761%. Nos da un número negativo porque estamos hablando de una pérdida por temperatura. Por último, calculamos el rendimiento térmico aplicando la siguiente fórmula, donde el rendimiento térmico va a ser igual a 1 menos las pérdidas térmicas que acabamos de calcular. Solo sustituimos los datos y haciendo el cálculo obtenemos como resultado 11.761%.
Ese 11.76% será el rendimiento menos que tendrá el módulo fotovoltaico por temas de calor. Entonces, restamos del 100% del funcionamiento del módulo fotovoltaico menos el 11.761 y nos dará como resultado 88.239. Ese 88.239% será el rendimiento real del módulo fotovoltaico, ya considerando las pérdidas que se tendrán por calor. Con esto, solo obtenemos el dato del rendimiento térmico de los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, también se tienen que considerar las pérdidas que se tendrán en los microinversores y en el cableado. Esos datos los veremos en el siguiente video, donde ya apliquemos un ejemplo para calcular la potencia fotovoltaica. Ese fue el primer método. Si se dan cuenta, está un poquito largo, pero tiene mucho sentido realmente, porque el módulo no va a funcionar tal cual nos dice la ficha técnica. Entonces es importante saber cuál es la pérdida que nosotros estamos teniendo para poder compensarla, quizá a lo mejor con otro módulo fotovoltaico, para que el sistema esté generando lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ese fue el primer método, un poquito largo, pero no está complicado. Simplemente es estar haciendo sustitución de datos que vamos a encontrar en las fichas técnicas o en las aplicaciones que les comenté, por ejemplo la de Google Earth con la base de datos de Conagua, y sería todo. El segundo método es un poco más sencillo y es el más sencillo realmente porque no tendremos que hacer ningún cálculo. En este método se recomienda utilizar un factor de pérdidas estándar ya preestablecido. El National Renewable Energy Laboratory, que es abreviado NREL, nos da un factor de degradación estándar del 77%, considerando ya tolerancias en corriente directa según la placa de datos, el inversor, el cableado, la suciedad de los módulos, el sombreado, el envejecimiento, si la instalación está correctamente orientada, entre otros factores. Al final te sugiero utilizar un factor del 0.77, es decir, que nuestra eficiencia del sistema será del 77%. Tendremos entonces un 33% de pérdidas en el sistema. Aquí les dejo la tabla donde pueden apreciar todas las consideraciones que hacen en este laboratorio para darte este factor. Está bastante sencillo, la verdad. Ambos métodos no son tan complicados. El primero es un poquito más largo y analiza específicamente las pérdidas por calor, que es bastante interesante también. El segundo pues está muy práctico, sinceramente, para hacer cálculos rápidos. Ustedes al final verán qué les resulta mejor. Y para no hacer más largo y cansado el video, en el siguiente video veremos la aplicación de estos cálculos en la fórmula de la potencia fotovoltaica, que al final es la que nos va a interesar saber. Y veremos una comparación entre ambos cálculos y cómo se ve afectado. Ahí ustedes van a decidir cuál es el método que les resulta mejor. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por su atención.